Mi nombre es Renata Irwin. Hace 6 meses, salí de la oficina que fue mi identidad por 20 años. Mi hermana lo llamó suicidio profesional. Mis excolegas susurraron sobre burnout. Pero cuando a tu madre le dan 3 meses de vida, los títulos corporativos de repente parecen ridículamente pequeños. Lo que no esperaba era cómo mi propia hermana, Bárbara, usaría mi sacrificio para humillarme frente a 200 invitados en la boda de mi hijo, incluyendo al CEO de su compañía. Lo que ella no sabía era que su jefe, don Alonso Herrera, era el mismo hombre al que yo había salvado de ser despedido 5 años atrás. El mismo hombre que llevaba meses intentando reclutarme. En el momento en que ella me apuntó con el dedo, borracha de champaña y envidia, y gritó que yo era la sirvienta de mamá, pensó que estaba impresionando al hombre más poderoso de la sala. No tenía idea de que, en realidad, estaba hablando con la única persona en ese viñedo que sabía exactamente quién era yo y cuánto valía. Si estás viendo esto, por favor, quédate. Lo que pasó después no solo cambió mi carrera, cambió todo lo que creía saber sobre la familia, el éxito y el precio de guardar silencio. Mi vida anterior olía a café expreso caro, a alfombra nueva y al sutil aroma a ozono de los servidores trabajando horas extras. Mi oficina estaba en el piso 30 de una torre de cristal y acero en el centro de Austin, Texas. Desde allí, yo no veía el tráfico, veía el horizonte. Un horizonte que, en mi mente, me pertenecía. Mi nombre es Renata Irwin. O, mejor dicho, ese era mi nombre. En el mundo tecnológico de Austin, Renata Irwin no era una persona, era una marca. Era la directora senior de marketing estratégico, la mujer que manejaba un presupuesto anual de $50 millones como si fuera dinero de bolsillo. La que lanzaba campañas que convertían el plomo en oro, generando retornos de inversión del 300% año tras año. Durante 20 años, mi identidad se forjó en salas de juntas, en presentaciones impecables y en jornadas de 60 horas semanales que me costaron cenas familiares, festivales escolares y, probablemente, mi matrimonio. Ese martes por la mañana, estaba presentando la estrategia del próximo trimestre a la junta directiva. Tenía gráficos, proyecciones y un traje sastre de diseñador que costaba más que el primer auto de mi hijo. Estaba en la cima del mundo. Entonces, mi teléfono vibró. No el teléfono de la compañía. Mi teléfono personal, el que tenía la foto de mi madre, Estela, como fondo de pantalla. Solo había 2 personas que tenían ese número para emergencias, mi hijo Damián y la doctora de mi madre. Me disculpé y salí al pasillo de cristal. El mundo seguía en silencio mientras la oncóloga me daba la noticia. Fase 4. Páncreas. Meses, no años, dijo con esa calma ensayada. Estamos hablando de cuidados paliativos, Renata. 3 meses, quizás 4. Colgué el teléfono. Volví a entrar a la sala de juntas. Los ejecutivos me miraban, impacientes. Recogí mi laptop, cerré la presentación y dije, renuncio. El silencio fue ensordecedor. Esa tarde, salí de esa torre por última vez. Mi suicidio profesional, como lo llamó mi hermana Bárbara. La casa de mi madre olía diferente. Olía a caldo de pollo, a sábanas limpias y al penetrante olor metálico del tanque de oxígeno que ahora zumbaba en la sala. Mi primera noche allí fue un desastre. Mamá se despertó confundida a las 2 de la mañana pensando que era 1985. El tubo del oxígeno se había enredado en las patas de la cama. Me tomó 1 hora calmarla, otra hora desenredar el tubo viendo un tutorial de YouTube en mi iPhone de $1,500 y una tercera hora llorar en silencio en la cocina. La mujer que manejaba $50 millones no sabía cómo cambiar un pañal de adulto. Un par de semanas después, ocurrió el incidente. Mamá tuvo un accidente, uno feo. Incontinencia. Cuando entré a su habitación, el olor me golpeó y el orgullo de ella se había hecho añicos. Estaba llorando, avergonzada. Perdóname, mija, susurró. No pasa nada, mami, le dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Son cosas que pasan. Déjame limpiarte. Me tomó media hora.
Media hora de toallitas húmedas, de cambiar sábanas, de poner ungüento. Todo con una sonrisa calmada. Cuando terminé, mamá estaba limpia y dormida. Fui al baño de visitas, cerré la puerta, abrí la llave del lavabo al máximo para que el agua corriera y tapara el sonido. Y entonces me derrumbé. No lloraba de tristeza por mi madre. Lloraba de rabia. Lloraba de frustración. Lloraba por la mujer que estaba en el espejo. La mujer con ojeras, con el cabello recogido en un chongo desordenado y con mierda debajo de las uñas. Realmente renuncié a mi identidad para esto, me susurré al espejo. 20 años de escalar, de luchar, de probar que era la mejor, para esto. En ese momento, en la oscuridad de ese baño, me sentí exactamente como mi hermana me llamaría meses después. Me sentí como una sirvienta. Mi hermana menor, Bárbara, siempre había vivido en mi sombra. O, al menos, así era como ella lo veía. Donde yo era analítica, ella era impulsiva. Donde yo construía estrategias, ella construía dramas. Y donde yo buscaba el éxito, ella buscaba la atención. Bárbara llegó a la casa de mamá una semana después de mi renuncia. No llegó con comida, ni con guantes de látex, ni con una oferta para cubrir el turno de la noche. Llegó con un bolso Hermès nuevo. Color naranja brillante. Hermanita, canturreó, dándome un beso al aire para no manchar mi pijama con su labial caro. ¿Cómo va todo bueno, aquí? La vi escanear la sala de estar, el tanque de oxígeno, la mesita llena de frascos de pastillas, mi laptop de trabajo, ahora usada para ver Netflix, en la mesa de centro. Pude ver el cálculo en sus ojos. Pude ver la satisfacción. Estamos bien, Barbie, dije, mientras revisaba la bolsa de suero de mamá. ¿Qué tal todo en Grupo Sol? Grupo Sol. La gigantesca corporación tecnológica que tenía su campus principal aquí en Austin. La misma donde yo había rechazado ofertas durante años, y donde Bárbara había logrado conseguir un puesto de nivel medio en recursos humanos. Increíble, dijo, acomodando su bolso en el único sillón limpio. De hecho, me acaban de ascender. Directora de adquisición de talento. Don Alonso Herrera, el CEO, aprobó mi promoción personalmente. Felicidades, dije, sin mucho entusiasmo. Bárbara me observó mientras yo, torpemente, intentaba cambiar la bolsa de suero. El goteo no funcionaba. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, pero no se movió. No, ya casi, murmuré, frustrada. Ella soltó una risita condescendiente. Ay, Renata. Mírate. De manejar millones a jugar a la enfermera. ¡Qué desperdicio! Me detuve. La miré fijamente. Estoy cuidando a nuestra madre, Bárbara. Sí, claro, dijo, revisando su manicura. Pero, ¿renunciar? ¿Tirarlo todo por la borda? Cualquiera podría hacer lo que estás haciendo. Una enfermera a domicilio. Pero no cualquiera podía hacer lo que tú hacías. Que suicidio profesional. Sentí la rabia subir por mi garganta, caliente y ácida. Pero miré hacia el cuarto de mamá, que dormitaba, y me la tragué. No valía la pena. La envidia de Bárbara no era nueva. Era un veneno que había estado goteando en nuestra relación desde que éramos niñas. Recordé una tarde de domingo, yo tendría 10 años y ella 8. Yo había ganado el concurso de matemáticas del distrito. Mi papá me cargó en hombros, y mi mamá enmarcó el diploma esa misma noche, poniéndolo sobre la chimenea. Ese mismo día, Bárbara había ganado el primer lugar en su recital de ballet. Llegó con su tutú rosa y su pequeña medalla de plástico, emocionada. Pero todos estaban tan ocupados celebrando a la genio que nadie notó su pequeño trofeo. Vi cómo lo dejaba en la mesa de la cocina y se iba a su cuarto. Desde ese día, algo se rompió. Nuestros padres, sin querer, habían puesto las etiquetas, yo era la inteligente, Bárbara era la bonita. Y mientras yo acumulaba logros académicos, ella acumulaba resentimiento. Ahora, yo había renunciado a mi inteligencia, a mi carrera, a la única cosa que me hacía superior a ella en su mente. Y ella,
Por primera vez en su vida, se sentía la ganadora. Bueno, dijo, levantándose y alisando su falda. Tengo que irme. Una cena de networking. Ya sabes, cosas de gente ocupada. Se inclinó sobre mamá, que roncaba suavemente, y se tomó una selfie rápida. Probablemente para Instagram, con un pie de foto sobre el tiempo en familia. Avísame si necesitas algo, dijo desde la puerta. Necesito que cubras el turno del jueves por la noche, respondí. Bárbara hizo una mueca. Uy, no puedo. Tengo mi clase de yoga caliente. Te mando dinero para una enfermera. Bye. Y así, la mujer que veía el mundo en títulos y escalafones se fue, dejando a la mujer que ahora solo manejaba bolsas de suero y pañales. Y yo, por primera vez, entendí que ella no estaba celosa de mi éxito. Estaba celosa de mi talento, de esa magia creativa que yo tenía y que ella, con todo su esfuerzo en RH, nunca podría replicar. Los siguientes meses fueron un borrón de días largos y noches aún más largas. Mi mundo se encogió al tamaño de la casa de mi madre. Los correos de trabajo cesaron. Las invitaciones a conferencias y eventos de la industria dejaron de llegar. Mi nombre, Renata Irwin, se estaba desvaneciendo del mundo corporativo. Empecé a recibir llamadas de parientes lejanos. Tías que nunca llamaban ahora me ofrecían trabajos de medio tiempo como asistente administrativa. Solo para que te mantengas ocupada, mija, decían con lástima. Y mientras mi mundo se encogía, el de Bárbara explotaba en redes sociales. Cada día, un nuevo post en LinkedIn o Instagram. Fotos de ella en cenas de networking, fotos con ejecutivos de bajo nivel, a los que etiquetaba como mentores, y frases motivacionales que eran claramente indirectas para mí. El éxito es una elección. Los ganadores no ponen excusas. Almohadilla Gelbos, almohadilla sin excusas, almohadilla Grupo Sol. Nunca dejes que nada ni nadie se interponga en tu carrera. Almohadilla enfocada. Era patético y cruel, y dolía más de lo que quería admitir. Pero la verdadera alarma sonó una tarde de martes, unas 3 semanas antes de la boda de mi hijo Damián. Damián trabajaba como ingeniero de software junior en Grupo Sol. Era brillante, mi hijo, pero odiaba la política de oficina. Había conseguido el trabajo por sus propios méritos, y yo estaba inmensamente orgullosa de que estuviera en la misma compañía que su tía, aunque en un campus diferente y en un departamento que no tenía nada que ver. Llegó a casa de la abuela después del trabajo, luciendo cansado y enojado. Hola, campeón, le dije desde la cocina, donde intentaba hacer una sopa que no supiera a cartón. Hola, ma, dijo, besando la frente de Estela, que estaba despierta y viendo la televisión. ¿Podemos hablar, en privado? Mi corazón dio un vuelco. Salimos al porche trasero. El calor de Texas era sofocante. ¿Qué pasa, Damián? ¿Es Aitana? ¿La boda? No, no, dijo, frotándose la cara. Es la tía Bárbara. Suspiré. Ay, Damián, ¿qué hizo ahora? Mamá, esto es serio, dijo, y su tono me puso alerta. Hoy tuve una reunión en el edificio principal, el de RH. Fui al baño y la escuché. Estaba en el tocador, hablando con otras 2 mujeres de su equipo. Se detuvo, como si no quisiera decirme. ¿Qué dijo, Damián? Estaba hablando de ti. Se reía. Dijo que te habías vuelto loca. Que tuviste una crisis nerviosa y que renunciaste porque no pudiste con la presión. Dijo que estabas mentalmente inestable, punto. Un escalofrío me recorrió, a pesar de los 40 grados de calor. Pero eso no es lo peor, continuó Damián, su voz temblando de rabia. Una de las mujeres dijo, que triste, era una leyenda. Y tía Bárbara se rió y dijo, era. Ahora es solo una desempleada más. Una cuidadora glorificada. Es irrelevante, punto. Irrelevante. Esa palabra. De todas las palabras, esa fue la que me cortó la respiración. Mamá, dijo Damián, tomándome las manos. Está manchando tu nombre. Está destruyendo tu reputación en la única industria que conoces.
Y lo está haciendo en la compañía donde yo trabajo. ¿Entiendes cómo me hace ver eso a mí? Lo entendía perfectamente. Ella me estaba borrando. Estaba reescribiendo mi historia, convirtiendo mi sacrificio en una falla, mi amor en una debilidad. Y lo estaba haciendo en el único lugar donde mi legado aún importaba. Que diga lo que quiera, Damián, dije, aunque mi voz temblaba. Estoy demasiado cansada para sus juegos. Ahora mismo, lo único que importa es tu abuela. Y tu boda. Pero, mamá. No, Damián. No le daremos el gusto de reaccionar, dije, intentando sonar más fuerte de lo que me sentía. No importa. Su veneno no puede tocarnos si no la dejamos. Pero mientras decía eso, una parte de mí se preguntó si ya era demasiado tarde. Si el veneno de Bárbara ya me había infectado, y si la mujer que solía ser Renata Irwin ya estaba muerta y enterrada. La mañana de la boda de Damián llegó con una claridad dolorosa. El sol de Texas prometía un día caluroso, pero en la habitación con aire acondicionado de mamá, el tiempo parecía estar suspendido. Era uno de sus días buenos. Sus ojos, generalmente nublados por la morfina, estaban claros. Reconoció a Aitana, la novia, cuando vino a mostrarle su vestido. Lloró un poco, comió un poco de avena, e incluso pidió su labial favorito. Mientras la ayudaba a ponerse sus aretes de perla, los mismos que yo usaría más tarde, ella me tomó la mano. Su agarre era débil, como el de un pajarito, pero su mirada era intensa. Hija, susurró. Su voz era un papel de lija. Estoy aquí, mami. Estoy tan orgullosa de ti, Renata. Las lágrimas brotaron al instante. No digas eso, mami. No he hecho nada. Has hecho todo, dijo, tosiendo levemente. Dejaste tu mundo, por mí. No hay regalo más grande. Hizo una pausa, recuperando el aliento. Pero quiero pedirte algo. Lo que sea, mami. Hoy, no dejes que Bárbara te arruine el día. Me quedé helada. ¿Qué? No soy tonta, Renata. Estoy muriendo, no estoy ciega, dijo con una chispa de su antigua fuerza. Veo cómo te mira. Escucho cómo te habla cuando cree que estoy dormida. Ella siempre ha estado celosa de ti. Desde que eran niñas. Su envidia es un veneno. Un veneno que se bebe ella misma, esperando que tú te mueras. Era la verdad más cruda que había escuchado en meses. Prométeme algo, dijo, apretando mi mano. Prométeme que hoy te mantendrás firme. Que recordarás quién eres. No eres la cuidadora de tu madre. Eres Renata Irwin. La mujer más inteligente que conozco. La madre de ese muchacho maravilloso que se casa hoy. No dejes que su veneno te toque. Prométemelo. Te lo prometo, mami, dije, mi voz quebrada. Me mantendré firme. Por ti. Y por Damián. Mientras me arreglaba para la boda, sus palabras resonaban. La advertencia de Damián sobre las mentiras de Bárbara en Grupo Sol ahora se sentía más pesada. Si Bárbara estaba dispuesta a llamarme mentalmente inestable en su oficina, ¿qué no sería capaz de decir en la boda, frente a sus colegas, frente a los amigos de Damián? Me preocupaba mi hijo. Él estaba empezando su carrera en esa compañía. Un ingeniero joven y brillante. Lo último que necesitaba era que la directora de RH, su tía, fuera por ahí diciendo que su madre estaba loca. La política de oficina es brutal. Las reputaciones se construyen sobre pilares de percepción. Bárbara no solo estaba manchando mi pasado, estaba saboteando el futuro de Damián. Me puse los aretes de perla de mi madre. Me miré en el espejo. Estaba más delgada, con ojeras que ningún corrector podía ocultar, pero en mis ojos vi un destello de la mujer que solía ser. La mujer que cerraba tratos de millones de dólares. La mujer que no aceptaba un no por respuesta. Mientras revisaba mi bolso, mi teléfono personal vibró. Una notificación de LinkedIn. ¡Qué raro! Casi no lo usaba. Alguien ha visto tu perfil. Normalmente lo ignoraría, pero el nombre me llamó la atención. Era un reclutador de alto nivel de Google.
Y luego otro de Microsoft. Y luego vi el historial. Don Alonso Herrera ha visto tu perfil. Un reclutador de Goldman Sachs ha visto tu perfil. Alguien ha estado viendo mi perfil, mucho, murmuré. Era como si los tiburones estuvieran oliendo sangre en el agua. O quizás, solo quizás, recordaran el valor de un depredador alfa que había estado fuera del juego por un tiempo. Recuerda quién eres, me dije a mí misma, canalizando la fuerza de mi madre. Hoy, que nadie lo olvide. La boda se celebraba en un viñedo en el Texas Hill Country, a 1 hora al oeste de Austin. Era uno de esos lugares absurdamente caros que gritan dinero nuevo de tecnología. Hileras perfectas de vides, un edificio de piedra caliza que parecía sacado de la Toscana, y cientos de invitados vestidos con sus mejores galas. Damián y Aitana se veían radiantes. La ceremonia fue corta, dulce y bajo un sol abrasador. Ahora, en la hora del cóctel, me sentía completamente fuera de lugar. Mi vestido era bonito, pero era el mismo que había usado en 3 eventos corporativos anteriores. Era un vestido reciclado. A mi alrededor, las esposas de los ejecutivos y las jóvenes ingenieras de software lucían las últimas tendencias. Y allí estaba yo, la madre del novio, sintiéndome como la pariente pobre. Tomé una copa de champaña y busqué un rincón tranquilo. Y entonces lo vi. Don Alonso Herrera. Era inconfundible. Alto, con un traje impecable a pesar del calor, y ese cabello plateado que le daba un aire de estadista. El legendario CEO de Grupo Sol, la división de tecnología más grande de América del Norte. El jefe de Bárbara. El jefe de Damián. Y el hombre que me debía su carrera. La gente piensa que soy un genio del marketing. No lo soy. Simplemente veo patrones que otros ignoran. Y hace 5 años, vi un patrón en la compañía de Alonso. En ese entonces, él no era don Alonso. Era solo Alonso Herrera, un vicepresidente de proyectos en una startup de software mediana que estaba sangrando dinero. Estaban a 3 meses de la quiebra. Yo era una consultora externa que trajeron como último recurso. Recuerdo la sala de juntas. Alonso, pálido y sudoroso, presentaba gráficos que solo iban hacia abajo. La junta directiva estaba lista para despedirlo. Pedí la palabra. Deseché su presentación. Puse una sola diapositiva en la pantalla. Están vendiendo el producto equivocado al público equivocado, dije. Durante 1 hora, desmantelé su estrategia y construí una nueva desde cero. Les dije que su software no era para corporaciones, era para pequeños creadores de contenido. Que dejaran de gastar en anuncios de LinkedIn y se enfocaran en patrocinar a youtubers emergentes. Fue una estrategia radical. Alonso pensó que estaba loca. La junta pensó que estaba loca. Confíen en mí, les dije. Denme 6 meses y duplicaré su base de usuarios. Alonso, que no tenía nada que perder, me apoyó. Hagámoslo, dijo. Duplicamos la base de usuarios en 4 meses. En 8 meses, la compañía fue adquirida por Grupo Sol por $200 millones. Y gracias a ese éxito, a esa estrategia que yo diseñé en una tarde, Alonso Herrera fue nombrado CEO de la nueva división. Él lo sabía. Y yo lo sabía. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón lleno de gente. Él me reconoció al instante. No hubo saludo. No hubo una gran sonrisa. Solo un leve asentimiento de cabeza, casi imperceptible. Una sonrisa cómplice que decía, sé exactamente quién eres. Me relajé un poco. Al menos había una persona en esa fiesta que sabía que yo no era solo la cuidadora de mi madre. Justo en ese momento, sentí un tirón en el brazo. Era Bárbara. Renata, por el amor de Dios, enderézate, siseo, visiblemente emocionada y ya un poco achispada por el champagne. Deja de esconderte en el rincón como una planta. Hay gente importante aquí. Ven, déjame presentarte. Y antes de que pudiera protestar, me estaba arrastrando hacia el centro de la tormenta. Bárbara me arrastró, con la fuerza de un huracán categoría 2, hacia un círculo de jóvenes profesionales. Todos parecían tener menos de 30 años,
Todos sostenían copas de champaña y todos llevaban esa mirada hambrienta de ambición que yo conocía tan bien. Reconocí a una de ellas por las fotos de LinkedIn de Bárbara, Lorena, una de sus subordinadas en RH. Y miren todos, anunció Bárbara con una voz demasiado alta. Les presento a mi hermana, Renata. La madre del novio. Hubo sonrisas educadas y mucho gusto. Renata, solía estar en marketing, continuó Bárbara, enfatizando la palabra solía como si fuera una enfermedad terminal. Era bastante buena, de hecho. Pero ahora está, bueno, tomando un descanso. ¿Verdad, hermanita? Me dio un codazo juguetón que se sintió como una puñalada. Estoy cuidando a nuestra madre, dije con calma, mi voz firme. Oh, ¿en qué compañía trabajaba?, preguntó Lorena, la joven de RH, con genuina curiosidad. Antes de que pudiera responder, Bárbara saltó. Ah, en una empresa pequeña que ya ni existe. Un startup que fracasó. Pero ya saben cómo es. La presión era demasiada. No todos estamos hechos para el mundo corporativo a largo plazo, ¿cierto? El grupo asintió con comprensión. Pude ver sus cerebros etiquetándome, quemada. Fracasada. Una más del montón. Sentí mis mejillas arder. ¿Una empresa que fracasó? Yo la llevé a una adquisición multimillonaria. Mantuve mi compostura. Miré por encima del hombro de Bárbara. Don Alonso Herrera se había movido. Ahora estaba a unos 3 metros, de espaldas a nosotros, fingiendo estudiar la mesa de regalos con gran interés. Estaba escuchando. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era una sensación extraña, casi cómica. En medio de esta humillación pública, mi teléfono vibraba. Lo saqué discretamente. Una notificación de LinkedIn. Un mensaje. D.A.H. Mi corazón dio un vuelco. Alonso Herrera. El mensaje era corto, revisa tu email. El de verdad. Con manos temblorosas, abrí mi cuenta de Gmail personal. Había un correo de la semana pasada, de la asistente ejecutiva de Alonso. Asunto, oferta de posición, vicepresidente senior de estrategia global, Grupo Sol. Lo abrí. Allí estaba. La oferta formal. 300,000 pesos dólares al año de salario base. Bonos que duplicarían eso. Opciones de acciones. Era la oferta de trabajo de ensueño. Y recordé mi respuesta, gracias por la increíble oferta. Desafortunadamente, mi madre está en cuidados paliativos y mi enfoque total está en ella. No estoy disponible para ninguna posición en este momento. Alonso había respondido personalmente 2 horas después, Renata, la familia es primero. Cuida a tu madre. La oferta sigue en pie. Estará en mi escritorio esperándote el día que estés lista, ya sea en 6 meses o 6 años. Tu talento no tiene fecha de caducidad. Ah. Levanté la mirada del teléfono. Bárbara seguía hablando. Y por eso le digo, es tan importante tener resistencia. Yo, por ejemplo, en Grupo Sol. Me miró. Ay, perdón, Renata, ¿qué decías que estabas haciendo ahora?, preguntó con falsa inocencia. Estoy en transición, respondí, guardando mi teléfono. Bárbara soltó una carcajada aguda, como vidrios rotos. En transición. ¡Qué lindo! Así es como los desempleados le llaman ahora, ¿no? ¡Qué ternura! Me quedé mirándola, y luego miré por encima de su hombro al CEO que le pagaba el sueldo. Bárbara no tenía idea. No sabía quién era yo. No sabía que su jefe me había ofrecido un puesto 3 veces más alto que el suyo. Y no tenía la más remota idea de que él estaba de pie, justo detrás de ella, escuchando cada palabra venenosa que salía de su boca. En ese momento, la rabia desapareció. Y fue reemplazada por una calma fría y absoluta. El juego estaba en marcha. Si te está gustando esta historia, y si alguna vez has tenido que morderte la lengua frente a un familiar tóxico, por favor, dale un me gusta a este video. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque te juro que no querrás perderte lo que pasó después.
Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más gente. Muchas gracias por tu apoyo. Y ahora, sigamos con la fiesta. El círculo a nuestro alrededor había crecido. El drama es un imán, y Bárbara, borracha de champaña y de su propia importancia, estaba dando un espectáculo digno de un teatro. Ya no era una conversación, era un monólogo. Damián y Aitana se acercaron, sus caras sonrientes de recién casados se congelaron al ver la escena. Damián parecía furioso, listo para intervenir, pero Aitana, su nueva esposa, le puso una mano en el pecho, deteniéndolo. Sabia decisión. Es que yo, en cambio, continuó Bárbara, subiendo el volumen para incluir a los recién llegados, he sido promovida 3 veces en 2 años. 3. El mismo don Alonso Herrera me dijo en la evaluación de desempeño que yo represento el futuro del liderazgo en Grupo Sol. Personalmente. Miré de reojo a don Alonso. Seguía estudiando la mesa de regalos como si fuera una obra de arte invaluable. Solo vi que su ceja derecha se arqueaba ligeramente. Bárbara estaba en llamas. Su cara estaba roja por el alcohol y la excitación. Se sentía la reina de la fiesta. Estaba en su elemento, y su elemento era la humillación pública de su hermana perfecta. Pero claro, dijo, señalándome con su copa de champaña, derramando un poco en el césped. No todos pueden mantener el ritmo. Algunos simplemente, se quiebran. Se giró hacia mí, su voz goteando una lástima venenosa. Tú, por ejemplo, Renata. ¿Tenías un presupuesto de, cuánto era? ¿50 millones? 50 millones de dólares. Se rió. Y lo tiraste todo a la basura. ¿Para qué? Preguntó al aire, como una actriz en escena. ¿Para jugar a la enfermera? ¿Para cambiar pañales? Hizo una pausa dramática, y luego soltó la frase que lo cambió todo. Y literalmente, cualquier inmigrante sin papeles haría eso por $10 la hora. Pero solo tú podías hacer lo que hacías. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Incluso para los estándares de Bárbara, eso fue bajo. Fue clasista, fue racista, y fue cruel. Sentí la sangre subir a mi cara. Esta ya no era una burla sobre mi carrera. Era un insulto al sacrificio que estaba haciendo. Era un insulto a la dignidad de mi madre. Era un insulto a cada persona que se dedica a cuidar a un ser querido. No por mí, pensé, sino por mi madre. Por todas las cuidadoras. Esta mujer no se va a salir con la suya. Bárbara, eso es suficiente, dije, mi voz baja y peligrosa. ¿O qué? Se burló ella. ¿Me vas a despedir? Ah, no, espera, tú eres la desempleada. El grupo se rió nerviosamente. Hablo en serio, tía, dijo Damián, dando un paso al frente. Estás arruinando la fiesta. Oh, Damián, por favor, dijo Bárbara, desestimándolo. Estoy teniendo una conversación de adultos. Tu madre necesita escuchar esto. Necesita enfrentar la realidad. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una euforia desquiciada. Diles, Renata. Diles cómo no has actualizado tu LinkedIn en 6 meses. Diles cómo no devuelves las llamadas de los reclutadores. Diles cómo te has rendido por completo. Diles que tu tiempo ya pasó. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de AH. ¿Quieres que me encargue yo, o prefieres hacerlo tú? Tecleé una respuesta rápida sin que nadie me viera. Déjala que termine de cavar. La verdad es, anunció Bárbara, que mi hermana es un cuento con moraleja. Una advertencia sobre las mujeres que no pueden equilibrar la vida y el trabajo. Se quebró bajo presión. Puro y simple. Y ahora, dijo, acercándose a mí, en la boda de su propio hijo, no es más que otra mujer desempleada de mediana edad, tratando de parecer relevante. Ahí estaba. El golpe final. O eso creía ella. Fue entonces cuando don Alonso Herrera dejó de mirar la mesa de regalos, se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Bárbara, perdida en su propio monólogo triunfal, no vio a Alonso acercarse.
Estaba demasiado ocupada saboreando su victoria. A diferencia de algunas personas, continuó, subiendo aún más la voz, yo nunca he dejado que las obligaciones familiares interfieran con mi carrera. Por eso don Alonso, nuestro CEO, me asesora personalmente. Él dice que le recuerdo a él mismo a mi edad. Enfocada, implacable, sin distracciones. ¿Sin distracciones como cuidar a padres moribundos? La voz de Alonso cortó el aire. Era tranquila, conversacional, pero tenía el filo del acero. Bárbara se congeló. Se dio la vuelta tan rápido que casi derrama el resto de su champagne. Su cara pasó por 5 etapas de emoción en 3 segundos, sorpresa. Deleite. Confusión. Pánico. Don Alonso, chilló, su voz subiendo una octava. No sabía que estaba aquí. ¡Qué perfecto! Y justo estaba hablando de usted. Se recompuso, tratando de parecer profesional, pero estaba claramente borracha y nerviosa. Don Alonso, le presento a mi hermana, Renata. La que le mencioné, la que está, bueno, desempleada. Damián intervino, su voz era un gruñido. Ya basta, tía Bárbara. Cállate, Damián, espetó Bárbara, molesta por la interrupción de su sobrino frente a su jefe. La fina capa de profesionalismo se agrietó, revelando la furia irracional que había debajo. El alcohol y la envidia eran una combinación letal. Se volvió hacia Damián. Tu madre necesita oír esto. Está delirando si cree que puede volver a la industria. Es una fracasada. Una don nadie. Bárbara, grité, ahora sí, enojada. Pero era demasiado tarde. Ella giró sobre sus tacones, me apuntó directamente a la cara con el dedo, y con toda la fuerza de sus pulmones, gritó. Fue un grito que pareció desgarrar la tarde de Texas. Tú, gritó, su cara contorsionada por la rabia. Diles la verdad, Renata. Diles que renunciaste porque no pudiste. Diles que ahora no eres nada más que la sirvienta de mamá. Silencio. La música en vivo se detuvo a mitad de una nota. El murmullo de las 50 personas a nuestro alrededor se evaporó. Escuché un tenedor caer en un plato de cerámica. Escuché a Aitana, la novia, soltar un sollozo ahogado. Todos se quedaron congelados, mirándola. Mirándome. Bárbara jadeaba, su pecho subiendo y bajando, sorprendida por su propia vehemencia. Y yo, recordando mi llanto secreto en el baño, recordando mi promesa a mi madre, hice lo único que podía hacer. La miré fijamente. Y sonreí. Una sonrisa tranquila, calmada, casi divertida. Bárbara me miró, confundida. Mi calma la desarmó más que cualquier grito. ¿Terminaste?, pregunté suavemente. Y fue entonces cuando don Alonso Herrera, que había observado todo con una calma glacial, dio un paso al frente y se paró entre nosotras dos. Puso una mano tranquilizadora en mi brazo, y luego se dirigió a mi hermana, su empleada. Señorita Bárbara, dijo, su voz peligrosamente suave. Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación sobre honestidad. Bárbara parpadeó, confundida. El alcohol la hacía lenta, pero el pánico empezaba a abrirse paso. ¿Honestidad, señor? Sí, dijo Alonso, su voz nunca levantándose, pero cada palabra aterrizaba como un golpe. Usted me dijo, en su última evaluación, que uno de sus valores fundamentales era la transparencia radical. ¿Correcto? Sí, señor. Absolutamente, tartamudeó Bárbara, intentando enderezarse. Qué bien, dijo Alonso, asintiendo lentamente. Porque yo también. Así que, en aras de la transparencia radical, déjeme preguntarle algo. ¿Usted sabe quién es Renata Irwin? Bárbara se rió nerviosamente. ¿Qué? Pues, sí, es mi hermana. No, dijo Alonso, sacudiendo la cabeza. Eso es lo que es para usted. Yo le pregunté quién es. Bárbara se quedó callada. Alonso se dirigió al grupo que nos rodeaba. Verán, he estado intentando contratar a Renata Irwin por semanas. Desde que supe que había dejado su último puesto. Pude ver a Bárbara haciendo cálculos.
¿Contratar? ¿A ella? Le ofrecí el puesto de vicepresidente senior de estrategia global en Grupo Sol, continuó Alonso. Un salario base de $300,000 al año, más bonos y acciones. Un paquete que vale más de $500,000. Hubo un jadeo colectivo. Los jóvenes colegas de Bárbara la miraban con los ojos desorbitados. Damián me miró, sorprendido, yo nunca le había dicho el monto. Ella me rechazó, dijo Alonso. La cara de Bárbara mostró un destello de triunfo. Ja. La rechazó. ¡Qué tonta! Me rechazó, continuó Alonso, porque su madre está muriendo. Me dijo que su familia era su única prioridad, y que ningún cheque valía el tiempo que le quedaba con ella. El triunfo de Bárbara se desvaneció. Eso, señorita Bárbara, no es ser una fracasada. Eso se llama tener integridad. Algo que parece que usted no reconoce. Pero, balbuceó Bárbara, ella trabajó en una startup que fracasó. Alonso casi se rió. Esa startup que fracasó era mi compañía anterior. Y no fracasó. Fue adquirida por Grupo Sol por $200 millones. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Y la única razón por la que fue adquirida, la única razón por la que yo estoy aquí hoy como CEO, es porque hace 5 años, cuando estábamos a semanas de la quiebra y a punto de despedirme, traje a una consultora externa. Una mujer que, en una tarde, rediseñó toda nuestra estrategia de mercado. Una mujer cuyo plan generó un crecimiento del 300% en 6 meses. Se giró y me señaló. Esa mujer era Renata Irwin. La sirvienta de mamá, como usted la llama. El mundo de Bárbara se estaba desmoronando en tiempo real. Renata Irwin no es una ex empleada, como dijo Alonso. Es una leyenda. Sus campañas todavía se enseñan como casos de estudio en la Escuela de Negocios de Stanford. Y usted, su propia hermana, la directora de RH de mi compañía, acaba de llamarla irrelevante y mentalmente inestable, punto. No. Yo no sabía, gritó Bárbara, ahora desesperada. Ella nunca me dijo. ¿Y por qué lo haría?, respondió Alonso. El filo de su voz era cortante. Usted acaba de demostrar por qué. ¿Para qué pudiera burlarse de ella por rechazar $300,000? ¿Para qué pudiera seguir publicando sus, ¿cómo les llama?, sus posts de almohadillas sin excusas en Facebook? Alonso sacó su propio teléfono. El pánico en la cara de Bárbara era absoluto. Aquí tengo uno, dijo Alonso, leyendo de su pantalla. Publicado hace 3 días. El éxito es para los que lo toman, no para los que se esconden detrás de la familia. ¡Qué inspirador, señorita Bárbara! La cara de Bárbara estaba pálida, un tono enfermizo de gris bajo su costoso maquillaje. Eso no era sobre ella. Era motivación general. ¿En serio?, preguntó Alonso. Porque su prima comentó, hablas de Renata, y usted le respondió con 3 emojis de carita riendo. Bárbara se quedó sin palabras. Había sido atrapada en su propia red de mentiras digitales. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Lorena, la joven colega de RH que Bárbara había traído, dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero estaba decidida. Don Alonso, tiene razón. No es solo sobre Renata. Bárbara la fulminó con la mirada. Cállate, Lorena. No, dijo Lorena, ganando fuerza. Don Alonso, la señorita Bárbara ha estado difamando a su hermana en la oficina por meses. Nos dijo a todos que la habían despedido por incompetencia. Pero no es solo eso, ella es el ambiente tóxico. ¿A qué se refiere?, preguntó Alonso, dándole a Lorena toda su atención. A mí me negó el permiso de trabajar desde casa cuando mi hijo tenía fiebre. Dijo que era falta de compromiso, como dijo Lorena, las lágrimas asomando. Y a Carlos, del departamento de ingeniería, le negó el permiso de duelo cuando su abuela murió, diciendo que no era familia inmediata, pero ella se tomó una semana libre cuando su perro tuvo cirugía. Otro ingeniero del grupo de Damián asintió. Es verdad. Todos en RH le tienen miedo.
Si tienes una emergencia familiar, eres marcado como poco comprometido. Ella fomenta una cultura de trabajar hasta morir, punto. Mi corazón se hundió. No era solo yo. Bárbara no era solo una hermana celosa. Era una jefa abusiva. Estaba usando su pequeño poder para lastimar a otras personas, a otras madres, a otras familias. No era solo mi reputación la que estaba manchando, dije, mi primera intervención en la conversación. Estabas lastimando a tu propia gente, Bárbara. Son políticas de la empresa, gritó Bárbara, desesperada. Se trata de rendimiento. Usted me enseñó eso, don Alonso. Implacable. Yo le enseñé a ser implacable con los problemas, señorita Bárbara, corrigió Alonso, su voz ahora era hielo puro. No con las personas. Yo le enseñé sobre rendimiento, no sobre crueldad. Se giró hacia mí. Renata, mi oferta de $300K incluía revisar y arreglar nuestra cultura de RH. Ahora veo que el problema es más profundo de lo que imaginaba. Se volvió hacia Bárbara. Señorita Bárbara, usted no solo mintió sobre su hermana. Usted ha mentido sobre mí, afirmando que la asesoro personalmente. Ha creado activamente un ambiente de trabajo hostil, ha violado las políticas de permisos familiares y ha demostrado una falta de empatía que es, francamente, aterradora en una líder de recursos humanos. Usted, dijo Alonso, es un riesgo multimillonario para mi compañía. Usted no es una líder. Usted es una acosadora, bully, punto. El silencio que siguió fue absoluto. Bárbara abrió la boca, pero ningún sonido salió. Era el fin. Y ella lo sabía. Don Alonso no había terminado. Vio al coordinador de la boda, que observaba la escena con horror desde la distancia. Disculpe, llamó Alonso. ¿Podría traerme el micrófono de la banda, por favor? Creo que necesito hacer un anuncio. El coordinador, viendo a un hombre que claramente irradiaba autoridad, corrió a obedecer. ¿Qué va a hacer?, susurró Bárbara, el terror finalmente apoderándose de ella. Ser transparente, dijo Alonso. Como a usted le gusta. El coordinador le entregó el micrófono. Alonso esperó a que el leve chillido de la retroalimentación se apagara. El viñedo entero, los 200 invitados, ahora estaban en silencio, observando la escena. La banda había dejado de tocar. Los meseros dejaron de servir. Buenas noches a todos, dijo Alonso, su voz resonando en todo el lugar. Mi nombre es Alonso Herrera, soy el CEO de Grupo Sol. Es un honor estar aquí para celebrar a Damián y Aitana. Hubo un aplauso disperso y confundido. Estoy aquí como jefe de Damián, un ingeniero brillante, y también como jefe de su tía, la señorita Bárbara Morrison. Pude ver a Bárbara temblar. Esto era una pesadilla. Normalmente, continuó Alonso, no mezclo negocios con placer. Pero acabo de presenciar algo que va en contra de cada valor que mi compañía dice representar. Y se hizo públicamente. Hizo un gesto hacia mí. Esta es Renata Irwin, la madre del novio. Hace 6 meses, ella renunció a una carrera legendaria en marketing, donde manejaba presupuestos de $50 millones, para cuidar a su madre moribunda. Un murmullo de respeto recorrió a la multitud. La semana pasada, mi compañía le ofreció un puesto de vicepresidente senior con un salario de $300.000. Ella nos rechazó, porque su familia es más importante. Más murmullos. Esta noche, dijo Alonso, y su voz se endureció, su hermana, la señorita Bárbara Morrison, una directora de mi compañía, decidió humillarla públicamente frente a sus colegas. La llamó, fracasada, mentalmente inestable, irrelevante, y cito textualmente, la sirvienta de mamá, punto. Los 200 invitados jadearon como uno solo. La gente se giró para mirar a Bárbara con absoluto desprecio. Los padres de Aitana, la novia, parecían horrorizados. En Grupo Sol, dijo Alonso, tenemos cero tolerancia hacia el acoso. Tenemos cero tolerancia hacia la falta de empatía. Y tenemos cero tolerancia hacia los líderes que castigan a los empleados por priorizar a su familia. Señorita Bárbara Morrison, dijo Alonso, mirándola directamente.
Ese comportamiento es la antítesis de Grupo Sol. Ha demostrado una falta de juicio y una crueldad incompatibles con el liderazgo. Está despedida. Efectivo inmediatamente. El mazo había caído. Bárbara soltó un sollozo que se convirtió en un chillido. No. No puede hacerme esto. Es la boda de mi sobrino. Usted eligió el lugar y el momento, señorita Bárbara, dijo Alonso, su voz implacable. Cuando decidió usar la boda de su sobrino como escenario para su crueldad. Se giró hacia Damián. Damián, por favor, pida al personal de seguridad del evento que escolte a la señorita Morrison fuera de la propiedad. Y asegúrese de recuperar su teléfono y su laptop de la compañía antes de que se vaya. Tú, gritó Bárbara, señalándome, su cara una máscara de lágrimas y maquillaje corrido. Tú planeaste esto. Tú sabías que él estaría aquí. Finalmente, hablé. Mi voz, tranquila, contrastaba con sus gritos. Yo no planeé nada, Bárbara, dije, mirándola a los ojos. Yo no necesité hacerlo. Tú escribiste este final tú sola. Una palabra cruel a la vez. Ver a Bárbara ser escoltada fuera de la boda de mi hijo, llorando y maldiciendo, debería haberme dado satisfacción. Pero, sinceramente, solo sentí una profunda lástima. ¿Qué vida tan vacía debía tener para necesitar destrozar la mía de esa manera? Damián, con una dignidad que me llenó de orgullo, tomó la laptop y el teléfono de sus manos temblorosas y se los entregó a un miembro del equipo de Alonso que había aparecido de la nada. El drama había terminado. Y entonces, comenzó el negocio. La multitud, que había estado en silencio, explotó. Pero no en chismes. En acción. Antes de que Alonso pudiera devolver el micrófono, un hombre mayor, elegantemente vestido, se acercó a mí. Dios mío. Renata Irwin, dijo, extendiendo la mano. Soy Bob Morrison, CEO de Morrison Industries. ¿La de la campaña de Samsung? He intentado robarte de tu antigua compañía por años. No sabía que estabas disponible. No lo estaba, Bob, dije, aceptando su mano. Pero las circunstancias han cambiado. Renata, gritó otra voz. Una mujer con un traje de pantalón impecable se abrió paso. Jacinda Lee, de Jacobson Tech. Necesito un jefe de estrategia global. Ahora mismo. Nombra tu precio. En serio, lo que sea. De repente, ya no era la cuidadora. Ya no era la desempleada. Era una presa de 5 estrellas en un tanque lleno de tiburones. Mi nombre, mi marca, acababa de ser validada y anunciada al mercado por el CEO más respetado de Texas. Alonso Herrera sonrió, viendo el frenesí que había creado. Me ofreció el micrófono. Parece que tienes algo que decir, Renata. Tomé el micrófono. Mi mano no temblaba. Me sentí como en casa. Gracias, don Alonso, dije, mi voz resonando con la vieja autoridad que pensé que había perdido. Gracias por la aclaración. Y gracias por la oferta. Miré a la multitud de ejecutivos que ahora me rodeaban. Pero después de 20 años construyendo los sueños de otras personas, creo que es hora de construir el mío. Hice una pausa. A partir del lunes, estoy lanzando Irwin Strategic Consulting. Una firma boutique. Clientes selectivos. Enfocada en compañías que entienden que el rendimiento y las personas no son mutuamente excluyentes. Hubo un silencio de negocios. El sonido de los engranajes girando. Alonso Herrera fue el primero en hablar. Perfecto, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Grupo Sol será tu primer cliente. Necesitamos una revisión completa de nuestra estrategia de cultura interna. Empezando por RH. Digamos, un contrato inicial de $2 millones. El jadeo fue audible. Bob Morrison, el de Morrison Industries, río. No tan rápido, Alonso. Nosotros también. Renata, soy de Morrison Industries. Hablaremos el lunes sobre una propuesta de 3 millones para arreglar nuestro desastre de marketing digital. Jacinda Lee, de Jacobson Tech, simplemente me puso su tarjeta en la mano.
No voy a gritar números. Aquí está mi tarjeta Amex corporativa. Te pagaremos tu Ritane por adelantado, $100,000, solo para asegurar un lugar en tu agenda de consultoría para el próximo trimestre. Envíanos la factura. Miré a mi alrededor. Damián me miraba con la boca abierta. Aitana lloraba de felicidad. En el lapso de 10 minutos, pensé, mientras guardaba la tarjeta de Jacinda, pasé de ser la sirvienta de mamá a tener compromisos verbales por más de $6 millones. Sonreí, le devolví el micrófono al coordinador y dije, ahora, si me disculpan, creo que mi hijo y mi nueva hija están a punto de cortar el pastel. El resto de la recepción fue surrealista. La energía había cambiado por completo. La banda volvió a tocar, pero el foco de la fiesta era ahora la esquina donde yo estaba sentada. Damián y Aitana vinieron a abrazarme, eufóricos. Mamá, eso fue increíble, susurró Damián en mi oído. Estás bromeando, dijo Aitana, radiante. Nuestra boda ahora es legendaria. La gente hablará de esto por décadas. La mejor boda de la historia. Me reí, feliz de que no sintieran que les había robado el protagonismo. Mientras cortaban el pastel, don Alonso, Bob Morrison y Jacinda Lee se sentaron conmigo en una mesa. No firmamos servilletas, eso solo pasa en las películas. Pero hicimos algo mejor. Renata, dijo Alonso, mi equipo legal te enviará el contrato de 2 millones el lunes a las 9 de la mañana. Pero quiero que sepas mis expectativas. Antes de eso, don Alonso, lo interrumpí con calma, déjeme establecer mis condiciones. Los tres me miraron, sorprendidos. Tengo condiciones, repetí. Número 1, trabajo desde casa. Mi madre me necesita. Eso no es negociable. Hecho, dijo Alonso. Número 2, mis horas son de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Las llamadas nocturnas son solo para emergencias reales, y los fines de semana son de mi madre. Sin excepciones. Bob Morrison levantó una ceja. Renata, esos son solo 30 horas a la semana. Y entregaré más valor en esas 30 horas que la mayoría de sus equipos en 60, respondí sin pestañear. Calidad sobre cantidad. Tómelo o déjelo. Jacinda Lee se rió. Me encanta. Hecho. Y número 3, dije, mirándolos a los tres. Mi contrato incluirá una cláusula de cultura. Trabajaré para hacer que sus compañías sean más humanas, y eso significa que espero que el liderazgo, incluyéndolos a ustedes, se comprometa con el cambio. No más, bárbaras, en posiciones de poder. Hubo un silencio pesado. Alonso fue el primero en asentir. Renata, por $2 millones, puedes trabajar desde la luna si quieres. Tus términos no son solo aceptados, son el nuevo estándar que quiero implementar. Bob y Jacinda asintieron. El lunes, dijeron. Justo en ese momento, Damián se acercó con su teléfono. Mamá, es la abuela. Dio todo. Tomé el teléfono. La cara de mi madre, Estela, llenaba la pantalla. Estaba llorando suavemente desde su cama de hospital, que habíamos arreglado en la sala. Mami, ¿estás bien? Estoy tan orgullosa de ti, hija mía, susurró. ¿Viste el Livestream que Damián puso? Vi todo, dijo. Vi cómo te humilló. Y vi cómo te levantaste. Viste, te mantuviste firme. Esa es mi niña. Esa es la Renata que yo crié. Ahora ve y baila en la boda de tu hijo. Colgué, las lágrimas corrían por mi cara. Me limpié el rímel, me tomé el resto de mi champaña y me uní a mi hijo en la pista de baile. El lunes por la mañana, mientras el sol de Austin se filtraba por la ventana de la cocina, abrí mi laptop en la misma mesa donde le daba de comer a mi madre. El zumbido del tanque de oxígeno era mi nueva música de fondo. A las 9:01 de la mañana, llegó el correo de Grupo Sol. El contrato de $2 millones. Lo leí, lo firmé digitalmente y lo devolví. A las 9:30 de la mañana, el depósito inicial de $500,000 llegó a la nueva cuenta bancaria de Irwin Strategic Consulting, que había registrado en línea esa misma mañana.
A las 10 de la mañana hice mi primera llamada como CEO. Hola, Lorena. Hubo un silencio al otro lado. ¿Renata? ¿La señora Irwin? Solo Renata, por favor. ¿Tienes un minuto? Claro, dijo, sonando nerviosa. Escuche, sobre el sábado. Lorena, la interrumpí, gracias por lo que hiciste. Defender la verdad frente a tu jefa, frente al CEO, eso requiere un valor que no se ve todos los días. ¿Cómo te sientes acerca de Grupo Sol ahora que Bárbara se ha ido? Asustada, honestamente. Ella tiene amigos allí. Bueno, dije, tengo una contraoferta. Quiero que seas mi primera empleada. Vicepresidenta de operaciones de Irwin Strategic. Te igualo el sueldo de Bárbara, no el tuyo, y trabajas 100% desde casa, con horario flexible. Puedes llevar a tu hijo al médico sin pedir permiso. Lorena rompió a llorar. Aceptó en el acto. Esa semana, contraté a otras 3 personas. No eran los candidatos obvios. Eran las mentes más brillantes que el mundo corporativo había desechado, una madre soltera que había sido despedida por tomar demasiadas licencias, un hombre que cuidaba a su esposa con ella. Y un genio de la estrategia que vivía en una zona rural y no podía mudarse. Mi empresa se construyó sobre los cimientos de la flexibilidad, la empatía y los resultados implacables. Mi primer informe para don Alonso fue brutal. Fue una auditoría completa de la cultura tóxica que Bárbara había fomentado. El problema no era solo Bárbara, escribí. Ella era un síntoma. El problema es una cultura que valora la presencia sobre la productividad, punto. Alonso aceptó cada recomendación. Lorena y yo desmantelamos el viejo RH de Grupo Sol y lo reconstruimos desde cero. Durante 3 meses, trabajé más duro que nunca, pero en mis propios términos. Trabajaba de 9 a 3. A las 3:01 de la tarde, cerraba la laptop y me sentaba con mi madre. Le leía libros, veíamos películas viejas o simplemente sostenía su mano mientras dormitaba. No me perdí ni un solo momento. Una tarde de jueves, 3 meses después de la boda, Estela me apretó la mano. Eres una buena hija, Renata, susurró. Y tú eres la mejor madre, mami. Cerró los ojos y no volvió a despertarse. Falleció pacíficamente, conmigo sosteniendo su mano, exactamente como yo había querido. Y estuve allí. No estaba en una junta directiva. No estaba en un vuelo a Singapur. Estaba allí. Ningún contrato de $2 millones valía más que ese momento. En el funeral, Bárbara se sentó en la última fila. Sola. Nuestros ojos se cruzaron una vez. Ella estaba devastada. Asentí con la cabeza. Fue un reconocimiento, no un perdón. Aún no. Había perdido el derecho a llorar con nosotras en la primera fila. Un año después de la boda, Irwin Strategic Consulting era la comidilla del mundo tecnológico. La revista Forbes había escrito un artículo sobre nosotros, la firma de consultoría que rechaza reuniones los viernes y aún así supera a McKinsey. Nuestra lista de espera de clientes era de 2 años. Mi equipo de 42 personas, todos remotos, todos trabajando en horarios flexibles, estaba manejando cuentas por valor de $30 millones. Y yo seguía cerrando mi laptop a las 3 de la tarde. Don Alonso Herrera se había convertido en un buen amigo. Grupo Sol, bajo nuestra guía, había sido nombrado mejor lugar para trabajar por primera vez en su historia. Su tasa de retención de empleadas femeninas había aumentado en un 60%. Lorena era una estrella de rock, ahora como mi co. Y entonces, un día, Lorena entró en mi videollamada semanal con una cara extraña. Tenemos una solicitud de un cliente potencial, dijo, y es complicado. ¿Quién? Una pequeña firma de tecnología llamada Nexus Solutions. Están creciendo rápido y su cultura interna es un desastre. Quieren contratarnos para hacer, bueno, lo que hicimos en Grupo Sol. Suena perfecto, ¿cuál es el problema? Lorena respiró hondo. La nueva vicepresidenta de Recursos Humanos que nos contactó. Es Bárbara Morrison. Me recliné en mi silla. Bárbara.
Después de ser despedida, había desaparecido del mapa. Aparentemente, había encontrado trabajo en esta nueva startup y había ascendido. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Lorena. Me quedé pensando. La vieja Renata habría dicho al diablo con ella. Pero la nueva Renata. No asistiré a la reunión, dije. Pero quiero que tú la tomes. Y grábala. Quiero verla. Vi la grabación esa noche. Era una Bárbara diferente. Más delgada, más humilde. Su arrogancia había desaparecido. Presentó su caso de manera profesional. Al final, uno de mis consultores le preguntó, señorita Morrison, usted tiene experiencia en RH. ¿Por qué cree que su cultura actual está fallando? Bárbara hizo una pausa. Miró hacia abajo y luego directamente a la cámara. Porque, dijo, su voz tranquila, aprendí de la manera más difícil posible que una cultura tóxica, una que castiga a las personas por ser humanas, no solo destruye compañías. Destruye familias. Destruye vidas. Y estoy aquí para arreglar eso. No mencionó mi nombre. No tenía que hacerlo. Acepta el contrato, le dije a Lorena al día siguiente. Pero tú lo manejarás. No quiero tener contacto con ella. 6 meses después, Damián y Aitana organizaron una cena en su nueva casa. Estaban anunciando que yo iba a ser abuela. La casa estaba llena de alegría. Pero noté una ausencia. ¿Invitaste a Bárbara?, le pregunté a Damián en voz baja. Lo hice, dijo él. Pero ella declinó. Dijo que aún no era el momento. Más tarde esa noche, vi un regalo en la mesa de entrada. Era de Bárbara. Dentro, había un hermoso móvil de estrellas de plata para la cuna. La tarjeta era simple. Felicidades. Estoy tan increíblemente feliz por ustedes. Respeto los límites que debí haber honrado desde el principio. Me quedé mirando esa tarjeta por un largo tiempo. Esa noche, me senté en mi oficina en casa, la que daba al jardín que Estela nunca llegó a ver. Pensé en la ironía de todo. Bárbara me había llamado sirvienta en un intento desesperado por destruirme. Pero su crueldad no me destruyó. Me liberó. Me obligó a dejar de jugar a ser pequeña, a dejar de seguir las reglas de un juego que yo no diseñé. Bárbara pensó que estaba exponiendo mi mayor debilidad. En lugar de eso, reveló mi mayor fortaleza. La mejor venganza no es el éxito. Es vivir auténticamente. Y gracias a ella, gracias a esa humillación pública, finalmente, yo lo estoy haciendo. Mucha gente en mi familia, especialmente mis tías, dicen que debería perdonar completamente a Bárbara. Dicen que la vida es corta y que ella debería tener derecho a conocer a mi nieto. Pero una parte de mí no puede olvidar el veneno en su voz, la alegría en sus ojos cuando trató de destruirme. ¿Estoy mal por seguir manteniendo mi distancia? ¿Ustedes qué harían en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te gustan estas historias sobre karma, justicia y dramas familiares con finales inesperados, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Y comparte tu opinión en los comentarios, realmente leo cada uno de ellos. Nos vemos en la próxima historia.